En Ecuador comienza la escolarización con los niños hasta 6 años de edad. Ellos asisten a la escuela primaria desde el año 6 a año 12. Después de la escuela primaria, los niños asisten a una escuela secundaria desde el año 12 de año 18. Esta educación es debido a 2-3 años ciclos. Educación es obligatorio hasta que el año 14. Después de la escuela secundaria, estudiantes pueden asistir a la escuela terciaria para 2 años. Luego, estudiantes pueden asistir más a escuela de terciaria para 4 años ganar una licenciatura. Esta educación avanzada es semejante de otros países en América Latina. Si un estudiante elige continuar con escolaridad después de su licenciatura, ellos pueden ir a la escuela de posgrado recibir una maestría. Ellos estudiantes son más probable ocupado hacia una posición profesional igual a una maestra o una carrera de negocios. Estudiantes también pueden asistir a la escuela vocacional, que es más semejante de entrenamiento para un empleo. Estudiantes asistiendo a la escuela vocacional había sido entrenamiento ser un tipo de peón cual un plomero o un técnico. El sistema de educación es funcional y fuerte. Hay muchas opciones, privado y público, para los estudiantes de Ecuador tener éxito. En Ecuador, las redes sociales se están transformándose popular cada día. Las redes sociales es muy útil. Estas aplicaciones por comunicación con amigos y familia en los países diferentes. Por ejemplo, una aplicación es WhatsApp. Tú puedes comunicar via teléfono, llamadas y mensajes de texto. Las redes sociales que usa mucho es Facebook, cual 87.63% de la población usa. Segundo, Twitter, cual 10.3%. Próximo, Pinterest, cual 1.44%. Finalmente, 0.9% usan los restantes o las sitios webs de redes sociales. La gente usa sus teléfonos celulares para acceder a las redes sociales. Incluso el gobierno de Ecuador usa las redes sociales por comunicación. Ellos tienen Twitter y tuitean información muy rápidamente. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo que todos los tweets con mentiras. Él habrá enviado 10,000 tweets con la verdad. Este es bueno porque el presidente cree que todas las personas deben conocer la verdad. En conclusión, las redes sociales son muy importantes de la gente en Ecuador en muchas maneras diferentes. La geografía de Ecuador es muy diversa. Tiene montañas, valles, volcanes, desiertos y hasta las Islas Galápagos. Esta singular geografía afecta en gran medida de cómo vive la gente, comer e interactuar. El país está dividido en 3 regiones distintas: la costa, la sierra y el oriente. La costa contiene la ciudad más grande de Ecuador, Guayaquil. Los habitantes de Guayaquil disfrutan de mariscos debido a que la ciudad está justo en el agua. Usted también encontrará estas personas que van a la iglesia los domingos y asistir a partidos de fútbol de los viernes. En la región de la montaña es la ciudad capital del país, Quito. La gente en Quito disfrutan de la carne, el arroz y otros alimentos que se pueden cultivar fácilmente.
Hay tensión entre la gente de Guayaquil y Quito. Esta rivalidad afecta a las económicas de ambas ciudades. Los indígenas de Ecuador viven en la sierra. Se llaman los quechuas y tienen una comunidad muy cerca. Pasan gran parte de su ropa de tejido, de tiempo y la agricultura. Cultura ecuatoriana está fuertemente influenciado por los países de nuestro entorno, debido a que Ecuador no tiene una economía muy fuerte, que se basan en las relaciones comerciales con Perú y Colombia. Las personas ecuatorianas siguen algunas de las costumbres de la cultura latina. Por ejemplo, mi amiga mejor es ecuatoriana y ella tuvo una quinceañera. En una quinceañera, la celebrante tiene 15 años. Ella típicamente lleva el color rosa y la fiesta tiene un tema rosa. Ecuador también tiene muchos festivales y celebraciones de sus propios. Ellos están muy famosos por los colores. Ciudades diferentes tienen festivales diferentes. Se depende de la historia de la ciudad. Un festival que el país entero se celebra es el Día de los Muertos. El Día de los Muertos es una costumbre de la cultura latina. Las familias preparan colada morada, que hizo desde negro, harina de maíz y frutas. Ellos decoró a verse a un niño pequeño. Ellos celebran en los cementerios. Otra celebración grande es el Nuevo Año. Ellos crean los efigies y a medianoche ellos queman los efigies. Ellas están llenadas con pirotecnias y pólvora por un espectáculo divertido. Quito, la capital de Ecuador, tiene un festival, Fiestas de Quito. La celebración empieza a la 28 de noviembre y termina a la 6 de diciembre. Los días celebran la fundación de Quito. La ciudad estuvo fundada en 1534 en el 6 de diciembre, el último día de las celebraciones. También la ciudad de Cuenca celebra su Día de Independencia. El día es el 3 de noviembre. En conclusión, es obvio que las personas ecuatorianas evalúan sus familias y los originarios costumbres.